Bien, este caso número 12 es el análisis de la evolución de los parámetros de una prueba de fuerza a lo largo de 4 temporadas en una nadadora cuyos datos están de edad, peso y talla a lo largo de 4 años, es decir, de 1994 a 1998. ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es valorar el consumo de oxígeno y los umbrales ventilatorios a lo largo de este periodo. En la tabla 2 se muestran la evolución del consumo máximo de oxígeno, de la ventilación, de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, del pulso de oxígeno y de los umbrales ventilatorios 1 y 2 en las formas más corrientes de valorarlo, en porcentaje de V2 máximo y en porcentajes de la frecuencia cardíaca. En la figura 1, ¿qué se observa? Se observa cómo el consumo de oxígeno relativo va disminuyendo a lo largo de la edad, salvo en el periodo, digamos, de los 14 a los 15 años, que experimenta un ligero aumento. Igualmente, en el consumo máximo de oxígeno en valor absoluto, se ve cómo va aumentando con la edad, sobre todo de los 11 a los 12 años, luego un ligero aumento hasta los 14 y luego ya un aumento superior de los 14 a los 15 años. Bien, ante esto, si se fijan, esta forma, digamos, de representar o de evolución es muy parecida a la que unos autores con una gran población han descrito y cuyos, digamos, referencias están citadas aquí, la de Kaltenburg y la de Armstrong. Entonces ahí que se observa que luego está copiada en todos los libros de texto, entre ellos el Wilmot y Costin. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que el consumo de oxígeno absoluto va aumentando, como no puede ser de otra manera, puesto que va aumentando, digamos, los factores que lo afectan durante el crecimiento, y al llegar a una cierta edad, la tendencia es el absoluto en los niños a aumentar exageradamente o de forma, digamos, exponencial, mientras que en las niñas el aumento también se produce de la misma manera, pero al llegar a la pubertad ya se estabiliza, mientras que el consumo de oxígeno relativo en los niños permanece estable más o menos a lo largo de toda la edad, mientras que el consumo de oxígeno relativo en las niñas va disminuyendo con la edad, de tal manera que, ¿por qué? Pues muy fácil, porque va aumentando el consumo de oxígeno absoluto, como en efecto ocurre, pero luego se estabiliza, pero luego va aumentando el peso corporal. Como consecuencia, si se fijan, estas gráficas son superponibles a los datos que se han obtenido de esta deportista, de esta nadadora. Entonces, lo que se pregunta es que se justifique desde el punto de vista fisiológico la evolución del aumento del consumo máximo de oxígeno absoluto y el relativo. Entonces, el consumo de oxígeno absoluto aumenta un 60,5% desde los 11 a los 12 años, de 1630 a 2600, pero disminuye el consumo de oxígeno relativo en un porcentaje de aproximadamente un 28%, porque aumenta el peso 11 kilos y más aún 2 años después. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues en principio a factores de crecimiento, es decir, al aumento del tamaño en función de los órganos principales, el corazón y los pulmones. ¿Cómo podemos inferir esto? Podemos inferirlo de cierta manera, obviamente no se ha medido el corazón por ecocardiografía ni el tamaño de los pulmones, pero se puede inferir que hay un aumento en la talla de 17,6 centímetros y de peso de 26 kilos. Si la cantidad de eritrocitos y la concentración de hemoglobina han aumentado, pues obviamente son datos que no disponemos y que no podemos presumir. Digo que sí podemos presumir, pero que no podemos constatarlos o corroborarlos. Y el aumento de la cantidad de mitocondrias y capilares en las fibras musculares que podrían afectar, pues 3/4 de lo mismo. Los podemos presumir, pero no podemos asegurar. El efecto del entrenamiento, ¿cómo se puede deducir que? Pues de una manera más o menos, digamos, razonable. ¿Por qué? Porque a los 15 años el consumo de oxígeno alcanzado por esta nadadora es mayor a los valores estimados. Se puede ver en cualquiera de estas gráficas o por los cálculos que se hacen de forma, digamos, estimativa del consumo máximo de oxígeno. En resumen, la figura 2 lo que hace es, pues, en base digamos, a los factores que afectan al consumo máximo de oxígeno, la función respiratoria habría aumentado, la función cardíaca, la función eritrocitaria, la función vascular y la función mitocondrial. Todo ello, ¿por qué? Por un aumento del tamaño del corazón, de los pulmones, constatado por lo que hemos dicho en la prueba de ergospirometría,
mientras que los eritrocitos, tamaño de las fibras musculares, pues en menor medida. Y fundamentalmente por el crecimiento y en menor medida por el entrenamiento. Se podría deducir que la máxima velocidad de crecimiento de esta niña está entre los 12 y los 14 años. ¿Por qué? Porque el aumento de la talla ha sido importante, un 8,1%, el aumento del pulso oxígeno, que es una manera, digamos, de deducir que el funcionamiento del corazón ha sido mejor o ha mejorado, y el aumento de la ventilación, que ha sido espectacular, que aumentó un 55%. Todo eso lleva a que el aumento del consumo de oxígeno pues, se haya producido pues, por los efectos propios de la edad. ¿Qué es lo que le pasa al consumo de oxígeno relativo? Que de los 14 a los 15 años se experimenta ese aumento, que presumiblemente tendría que disminuir, probablemente porque el sujeto ha entrenado, porque aumenta mucho el consumo de oxígeno máximo, el absoluto, un 17,7, mientras que el peso relativo aumenta menos, un 8,9. De tal manera que entonces, como consecuencia, aumenta digamos, el consumo de oxígeno relativo, que es una cosa que, bueno, no deja de ser demostrar cierta curiosidad en relación a los datos más importantes. La segunda pregunta que se formula es que, a pesar de ser una nadadora, ¿qué pautas de entrenamiento se podrían prescribir para mejorar los parámetros ergospirométricos? Ya el propio enunciado de la pregunta sugiere la dificultad de programar cualquier entrenamiento en natación. ¿Por qué? Porque la especificidad del deporte es muy elevada, es decir, la transferencia de los parámetros que nosotros obtenemos en una prueba de esfuerzo a la natación son cuestionables y pues que además pues estas dos cuestiones hacen que, bueno, que se puedan formular unas cuestiones genéricas como método continuo extensivo, método interválico extensivo de periodos largos y método interválico extensivo de intervalos cortos. Pero siempre insisto en lo mismo, esto que es nada más que una cuestión de sentido común sobre los programas de entrenamiento cuyas, en definitiva, pautas debe de realizar el entrenador, no, digamos, el médico o la persona que esté a cargo de la valoración. Por lo tanto, con esto ya hemos finalizado pues este caso.